Buenas noches y bienvenidos. Muchas personas afirman no creer en los ovnis. Sin embargo, la historia de la humanidad está llena de argumentos que nos demuestran que en este tema la idea no es creer, sino comprender los argumentos objetivos. Cada vez es mayor el número de imágenes que estamos captando en videos y en fotografías de estos objetos voladores no identificados que llevan una trayectoria en el espacio, la misma que no corresponde a nuestra aeronáutica convencional. Un trabajo de 19 años alrededor de 23 países avalizan este esfuerzo que hemos realizado para llevarles a ustedes una serie de programas OVNIs Los Visitantes. Esfuerzo de ufólogos chilenos que han tratado de contextualizar varias historias que abarcan el amplio espectro de información del fenómeno OVNI. Comprometidos como estamos con esta investigación, esperamos llevar a ustedes criterios, argumentos y evidencias que a lo mejor nos acerquen un poquito más a la realidad de este fenómeno. Un fenómeno que se ha visto encubierto, negado, soslayado e incluso ridiculizado en ciertas ocasiones por autoridades que tratan de encubrirlo. Los investigadores del fenómeno OVNI han podido determinar que el 60% de los avistamientos tiene una explicación técnica. Fenómenos atmosféricos, aviones, globos sonda, cuerpos estelares, satélites y distorsiones ópticas que suelen echar por tierra el testimonio de quienes creen haber observado naves extraterrestres. Un OVNI es precisamente un objeto imposible de identificar. Por eso, el primer paso de los investigadores es descartar toda posibilidad de estar frente a algo normal. Sin embargo, ese 40% que no tiene explicación es suficiente para entender que algo más se pasea allá arriba. Sí, le está filmando. Sí, le estoy filmando. Ahí están, viste, y están arriba. Frente a testimonios como estos objetos que no corresponden a nada conocido y que son capaces de desplazarse y ejecutar evoluciones que rebasan las leyes físicas conocidas, los expertos en aeronáutica y los científicos suelen guardar silencio. Después de décadas de trabajo, decenas de ufólogos independientes en todo el mundo han concluido que nuestro planeta está siendo visitado por naves provenientes del espacio exterior, la mayoría de ellas tripuladas por seres extraterrestres. Por ejemplo, aquí vemos una de las imágenes más sorprendentes que haya sido registrada, la cual fue sometida a rigurosas pruebas con un resultado final concluyente. Se trata de grabaciones auténticas de máquinas voladoras no construidas por el hombre. Tal vez las opiniones más autorizadas para referirse a los objetos voladores no identificados son las de quienes mejor conocen las posibilidades técnicas de las naves terrestres y han viajado fuera de nuestro planeta. Los astronautas norteamericanos y cosmonautas rusos paulatinamente se han mostrado más abiertos a compartir sus experiencias. De hecho, los estadounidenses han ido más lejos y un grupo de ellos compuestos por Neil Armstrong, el primer hombre que pisó la Luna, Alan Shepard, John Glenn, Buzz Aldrin, Pete Conrad y Stu Rosas, entre otros, no vacilan en afirmar su convicción de que vieron en el espacio naves extraterrestres. Uno de los testimonios más impactantes es el de los tripulantes de la misión Apolo 11. Hoy se sabe que al descender en la superficie lunar, Aldrin se comunicó con la base Houston y transmitió el siguiente mensaje. Estos bebés son muy grandes, señor. Son enormes. Dios mío, no podrían creerlo. Les digo que hay otra nave espacial aquí, al otro lado del cráter. Están aquí y nos están observando. Estas fotografías fueron tomadas por tripulantes del Apolo 11 en la Luna y durante todo este tiempo formaron parte de los archivos clasificados de la NASA. Para los ufólogos, se trata de evidencias irrefutables. Los rusos también han entregado testimonios notables y pruebas como esta imagen de un objeto pasando junto a un satélite en órbita. Además, recientemente altos oficiales de la ex Unión Soviética han manifestado su interés en que las potencias deben contar al mundo la verdad. La comunidad ufológica cuenta para hoy con más de 30.000 videos. Sin embargo, el amplio espectro de información sobre este tema cuenta también con abducciones, contactos, implantes e hibridaciones, de lo que hablaremos luego. Es necesario aclarar que no todo ha sido encubrimiento. Existen también personas honestas que han contribuido con su testimonio.
En un hecho sin precedentes, recientemente un general 3 estrellas de la Fuerza Aérea Rusa, Boris Kovalyernov, formuló impactantes declaraciones a algunos medios de comunicación occidentales. El alto oficial fue comandante de la nave espacial Soyuz 6 y estuvo a cargo de otros importantes proyectos espaciales de la desaparecida Unión Soviética. Hoy, aún en servicio activo, no trepida en afirmar que su país ha evitado que la evidencia recogida sobre el fenómeno OVNI salga a la luz pública. En junio de 1992, los cosmonautas Solovyov y Avidyub filmaron este gran objeto de forma cilíndrica desde la estación orbital Mir. Para nosotros, la presencia de estos objetos en el espacio confirma un principio universal de evolución y eso no debería ser objeto de encubrimiento. También observaron estos objetos el general Uvarov y los coroneles Zakarsyuk y Somarka, lo mismo que el cosmonauta Kryskolev. Ninguno de ellos tiene intenciones de polemizar o inventar historias, por lo que la existencia de naves extraterrestres es una realidad para nosotros. El proceso de desclasificación de documentos en la ex Unión Soviética ha permitido que en los últimos años también se conozcan evidencias como estas fotografías. Estos testimonios demuestran que durante décadas las potencias han estado concertadas para evitar a toda costa que la humanidad tenga acceso a pruebas de la presencia de seres extraterrestres en nuestro planeta. Si los testimonios son tan calificados y las pruebas son tan concluyentes, ¿por qué se mantiene aún el secreto? Hasta hoy no existe respuesta para esta pregunta. Estaba fuera de mi casa y más o menos en el aeropuerto Cerrillo aparece una luz y yo pensé que era un helicóptero con una luz y de repente esta luz empieza a agrandar y yo quedé... Y se veía un poco como la aureola de la luna, esta que se forma en las orillas. Y de repente esto empieza a desaparecer de a poco y se perdió y yo quedé, pero... ¿Captó usted imágenes de un ovni? ¿Quiere que lo investiguemos? Tráiganos o fotografía a Manquehue Sur 1201, Las Condes, Santiago. Habían cortado determinado pasto, no el delgado, el grueso. El pasto delgado estaba intacto ahí mismo, ¿no? Entonces, esto ya es muy atípico, demasiado. Al 751-14 y cuéntenos de su experiencia OVNI. A veces los ovnis están más cerca de lo que nosotros imaginamos, incluso en ciertas ocasiones dejan huellas que pueden pasar por inadvertidas. Pero estamos acá en Chile, en Santiago, junto a la comuna Huechuraba. Al fondo apreciamos el Cerro de las Canteras, en donde precisamente un objeto volador no identificado dejó los rastros de un incendio. La noche del 4 de octubre, los vecinos de Huechuraba y sus alrededores fueron testigos de un inusual evento. La tarde caía rápidamente y algunas horas antes del atardecer, Ricardo Silva, ex suboficial de la FACH, le había anunciado al periodista Osvaldo Muray que un ovni sería presente cerca de los cerros de Renca. Si bien Muray desde 1990 es un estudioso de los ovnis, se dejó el beneficio de la duda. Pero esa noche, desde su departamento, recibió una segunda llamada de Silva, esta vez para avisarle que la nave iba hacia el sector de Conchalí, justamente donde él vive. Allí fue testigo de cómo un aparato provocaba un extraño fenómeno. Le dije que iba a aparecer un ovni en cualquier momento por aquí, por los alrededores. ¿Y así fue? Sí, después, 6 horas después, ese ovni apareció. Pero nunca imaginé que iba a hacer esto. Testigos dicen haber visto el objeto, e incluso un video aficionado y el noticiario de Canal 13 grabaron al aparato sobrevolando el sector. 2 adolescentes captaron con su cámara el objeto luminoso. Minutos después, a unos 20 kilómetros, ocurriría algo insólito. Vecinos del lugar vieron caer un objeto esférico de color rojizo sobre los faldeos del Cerro Las Canteras. En forma instantánea, comenzó un fuego que de inusuales formas. Primero fueron 2 círculos, luego se abrieron y finalmente se formó un rectángulo. Al lugar llegó bomberos y un helicóptero de carabineros. Súbitamente el fuego se extinguió. Se pensó en un globo aerostático,
pero no se encontró evidencia. Esta era la imagen del cerro al día siguiente. Meteorología informó que a las 10 de la noche el viento era de 5 nudos. Si esto era un globo, extrañamente se desplazaba en forma perpendicular al viento. Además existe otro dato. Ese mismo día domingo, 3 horas antes del incendio, otro joven desde el sector del Cerro Manquehue captó esta imagen. Al relentar la grabación se ven dos esferas que aparecen y desaparecen en torno al objeto inmóvil. Al día siguiente, intactos, en el Cerro Las Canteras, estaban los espinos y el pasto no parecía quemado. Las interrogantes son muchas. ¿Fue un ovni el que se estrelló o este aparato provocó algún fenómeno inexplicable? Para Muray no hay dudas. Los ovnis no sufren accidentes ni quedan en pana. Él cree y ha sido testigo de cómo estas naves producen un efecto de cegadora. Como es habitual en estos incendios, no hay ceniza, ni está el pasto que se cortó. El pasto mide 50 centímetros de alto. Es muy espeso, es como un campo de trigo, ¿no? Y de ese grueso, el grueso de la caña del trigo. Entonces, no estaba, pero lo muy curioso es que había mucha vegetación pequeña que da flores. Estaban intactas. O sea, no estaban quemadas. No estaban quemadas en absoluto, pero estaba cortado determinado pasto. Habían cortado determinado pasto. No el delgado, el grueso. El pasto delgado estaba intacto ahí mismo, ¿no? Entonces, esto ya es muy atípico, demasiado. Los cortes que tiene el cerro de la parte donde está quemado. Y de aquí se ve también los espinos que no están quemados, se ven verdes. Y eso es lo curioso de esto. Esta bola empieza a deslizarse por el terreno y yo veo como el rayo va cortando el pasto. Vista desde lejos se ve un incendio, está incendiándose el cerro, una gran humareda, etc. Pero al día siguiente, ¿no? El incendio terminó alrededor de las 3 de la mañana y se apagó así, de frente, ¿no? De repente. Al día siguiente veo, lo primero que noto es algo raro, y eso raro me costó darme cuenta qué es lo que era que tenía un lado recto el incendio, ¿no? ¿Y qué, obviamente, ¿qué explicación se da usted? ¿Qué explicación se da usted de qué es esto? Bueno, el que el lado recto, ¿no? Es el desplazamiento de la segadora, que es en línea recta. De ahí va saliendo, obviamente, es el lado recto. En el lugar no había pasto quemado y no se encontraron cenizas. Intrigado, Muray descargó la tierra y descubrió que efectivamente había ceniza, pero solo en las raíces. Esto fue analizado por el especialista en incendios de la CONAF, Herbert Haltenhoff. Nosotros lo miramos desde el punto de vista técnico, digamos, un pedazo de cerro quemado que presentó ciertas características y cierto comportamiento y se contuvo en barreras naturales, digamos. O sea, esa es la interpretación, digamos, que puede haber post-hecho, digamos. A lo mejor lo complicado, uno puede decir, bueno, cómo se están generando estos incendios en zonas, en teoría, inaccesibles, digamos. O sea, nosotros fuera de ese incendio tenemos un incendio en la alta cordillera donde no llega realmente nadie, digamos. Entonces, y encuentras incendios y incendios tremendos de grandes y uno ahí le baja la explicación de decir, bueno, ¿cómo se están generando esos incendios en esas condiciones realmente inhóspitas, digamos? Combustión espontánea, caída de rayos, o habrá alguna persona por ahí, y ahí eso es lo que de repente nos lleva a pensar, bueno, ¿qué hay detrás de este tipo de incendios en zonas completamente remotas, digamos? Sin duda, la enorme mancha rectangular constituye un laboratorio natural para que aquellos escépticos que se ríen de los enigmas extraterrestres puedan explicar qué pasó realmente el día 4 de octubre en el Cerro Las Canteras. Los hechos están, pero las explicaciones aún están pendientes en el caso del fuego que no quema. Huellas como estas en el Cerro Las Canteras, en la comuna de Huechuraba, han dejado los ovnis en todo el mundo. Veamos. En el vecino andino, al igual que en Chile, desde 1990 casi a diario han ocurrido fenómenos inexplicables para la ciencia. En el sector de Rosario, frente al río Paraná, en la localidad de Victoria,
se han producido extraños incendios y todos se iniciaron después de avistamientos de ovnis. A pesar de la negativa del gobierno argentino, los casos están, y grupos de ufólogos argentinos han reunido vasta evidencia. El ufólogo Raúl Mendoza ha investigado las huellas dejadas por raros incendios, y al igual que en el caso chileno en el Cerro Las Canteras, él está seguro que los aparatos producen un efecto eléctrico parecido al del rayo. Si hacemos una comparación entre los efectos que producen estos aparatos con el rayo, resultan muy similares, por cuanto perturban las comunicaciones radiales y televisivas, desvían las brújulas, calcinan roca, funden metales, interrumpen la circulación del fluido eléctrico, dejan olor a ozono, que muchos testigos lo confunden con azufre, produce la deshidratación de las plantas y el quemado, y efectos de atracción y repulsión. Todos esos efectos, sumados a la luminosidad de los relámpagos, el clima que incluso que se percibe cuando hay mal tiempo, cuando hay tormenta, y en relación a los animales, todo eso me llevó a mí a sospechar que estos aparatos, en la energía de estos aparatos, había algo de índole eléctrico, electroestático, precisamente. Mendoza, luego de varios años, construyó un aparato para detectar campos eléctricos, es decir, la presencia de objetos que, según él, producen un gran campo eléctrico y un efecto de deshidratación en las especies vegetales. Hace un tiempo probó su invento, accediendo a una huella fresca de un ovni. Chequeé en la zona de la huella y ahí, contento, descubro de que justamente acusaba el aparato presencia de cargas estáticas localizadas en materiales muy deshidratados. Al igual que Cerro Las Canteras en Chile, en el poblado de Victoria, es usual que se registren avistamientos inexplicables de incendios que no queman. A pesar de las pruebas y la gran cantidad de información, una mezcla de impotencia y pesimismo embarga a los ufólogos argentinos, pues su gobierno no ha facilitado el estudio de estos fenómenos. Ellos definitivamente creen que al sur del mundo, tanto en Argentina como en Chile, la presencia de ovnis es una realidad que las autoridades prefieren mantener en secreto. Y me dice, mira, mira, mira el cielo, y yo veo una luz como un platillo, no era ni redondo ni un platillo así, era como las dos cosas, que se movía primero bien poquito para los lados, bien poquito, y después como que se acercaba hacia nosotros, como que se acercaba, y yo le decía, se viene encima, porque era increíble. ¿Captó usted imágenes de un ovni? ¿Quiere que lo investiguemos? Tráiganos su video o fotografía a Manquehue Sur 1201, Las Condes, Santiago. Yo estaba en mi pieza y al pasar un helicóptero, bueno, la curiosidad, salí a mirar y pasa el helicóptero y detrás de eso veo este objeto que estaba zigzagueando. Porque su testimonio nos interesa. Llámenos al 751-14 y cuéntenos de su experiencia ovni. La historia del fenómeno ovni data desde los albores mismos de nuestra humanidad, pero solo desde hace 50 años es que nosotros tenemos registro en fotografía y video fundamentalmente, lo que nos ha permitido aperturar un gran campo de investigación. Mira, hay tres. Miras al sur oeste. Fíjate la cachama al suroeste. Sureste de abajo. Está llegando, ¿no? En el último tiempo, los avistamientos han aumentado en los cielos chilenos. Una oleada de evidencias en video y fotografías han despertado el interés público y de la prensa. Sin embargo, muchos de estos casos han resultado ser simples fenómenos aéreos. Mira los dos allá. No obstante, existe una gran cantidad de casos en estudio y que a juicio de los expertos corresponden a fenómenos extraterrestres.
Esto fue a las tipo 7, 7 y cuarto. Bueno, yo afortunadamente tenía preparada mi cámara por otros motivos. Temprano estaban lanzando paracaidistas, entonces ese es un motivo por el cual siempre me preguntan por qué tenía preparada la cámara. Yo estaba en mi pieza y al pasar un helicóptero, bueno, la curiosidad, salí a mirar y pasa el helicóptero y detrás de eso veo este objeto que estaba zigzagueando. Bueno, me llamó la atención el tono rojizo en un principio, esas 3 circunferencias blancas. Bueno, pesqué mi cámara y salí a grabar. La sorpresa para Marco fue grande. Tenía frente a sus ojos un conjunto de elementos que le confirmaba que esas extrañas luces correspondían a un ovni. Transcurrido unos segundos de grabación, al no caer, se me fueron planteando varias dudas en ese instante, lo cual fui descartando que fuera algo normal, digamos. Y bueno, lo que más me llamó la atención es en el momento final, cuando trato de hacerle un zoom y se me escapa el objetivo en unos segundos y bueno, después aparentemente se desaparece a mi vista. En ese momento, bueno, bajo la cámara y no lo encuentro visualmente. Y un par de segundos más tarde lo veo hacia el sur, un pequeño punto rojizo, el cual no duró unos segundos y desaparece. Impactado con estas imágenes, Marco Zureta acudió a los especialistas para que investigaran el hecho. Y este fue el resultado. Bueno, la verdad fue catalogado como uno de los mejores ovnis grabados en Chile, por, digamos, el aporte científico que hace este video, por el hecho de que fue grabado de día, aporta formas, con textura, o sea, un diseño en resumen. Es por eso, digamos, lo esencial que aporta este video. Resulta evidente que este tipo de avistamientos no corresponden a fenómenos conocidos. Y ello ha despertado el interés de estudiosos del fenómeno OVNI, quienes en forma independiente investigan los videos que llegan a sus manos. Es el caso de Jaime Tamayo, de OVNIVisión, quien analizó las imágenes captadas por Marco. Ya al realizar los análisis de esta filmación, podemos apreciar incluso los movimientos de este objeto. Se logró precisar que era un objeto triangular, que no correspondía a ninguna aeronave convencional. No se trataba de avión, incluso te digo, fue analizada por el propio Comité de Estudio e Investigación de Fenómenos Aéreos Anómalos, el CEFA, dependiente de la Dirección de Aeronáutica, quienes también determinaron que no se trataba de ningún avión, helicóptero o aeronave conocida. Mira, habíamos analizado filmaciones, pero que no eran tan espectaculares como esta. Esta es una de las mejores que nos llegó durante el año. Este objeto es realmente extraño. Y como te digo, o sea, fue mostrada a varios investigadores, se mostró a personal de la Dirección de Aeronáutica que nosotros consideramos que pueden, digamos, decir qué es lo que es o lo que no es un avión o cualquier aeronave. Ellos también quedaron sorprendidos. O sea, estamos ante una de las mejores imágenes que hemos recibido durante este año. Esta imagen fue filmada a finales del año pasado, recién ahora pudimos hacer los análisis. Una imagen excelente y que quedó calificada como objeto volador no identificado. Por todo Chile se han recogido evidencias de los avistamientos OVNI, pero ¿cuál ha sido la opinión de las entidades oficiales frente a este tema? En 1997, la Dirección de Aeronáutica Civil creó el Comité de Estudios de Fenómenos Aéreos Anómalos, un claro eufemismo para no mencionar directamente la palabra OVNI. ¿Cómo aborda este organismo oficial casos como las imágenes captadas por Marco Ureta? Todos los casos que nos han llegado, un 95%, nosotros nos explicamos perfectamente lo que es. Y hay un 5% en el cual estamos trabajando nosotros en que creemos a una primera vista, ¿no es cierto?, sin un análisis profundo todavía, sino que los hemos seleccionado, creemos de que eso no correspondería a un fenómeno convencional, vale decir, un globo, un meteoro, una estrella, ¿no es cierto?, un bólido, etcétera. ¿Cuál es la finalidad del CEFA? Bueno, ahí tuvimos los propósitos, ¿no es cierto? Primero, recopilar todos los antecedentes, ¿no es cierto?, que hay de este fenómeno, que existe, por eso que está el comité, para ver, digamos, hacer un archivo, una base de datos, ¿no es cierto?, para poder ver objetivamente y tener una opinión objetiva de lo que es este fenómeno. ¿Y cuenta el CEFA con la infraestructura necesaria como para el análisis de estos videos y de estas fotografías? Sí, cuenta, sí. Tenemos, pese al año que tenemos, un año, 2 meses de existencia,
Tenemos nosotros ya, digamos, computadores, software, ¿no es cierto? Una biblioteca, ¿no es cierto? Una biblioteca también que estamos formando, en el cual nos da como para poder analizar esto. General, de encontrarse una evidencia necesaria de la existencia de este fenómeno, sí. ¿El CEFA podría reconocer que efectivamente existen ovnis a lo mejor en el largo plazo, de encontrarse la evidencia necesaria? Bueno, si se encuentra la evidencia necesaria, digamos, por supuesto, de que ahí conversaremos. ¿Captó usted imágenes de un ovni? ¿Quiere que lo investiguemos? Traigan una falta de interés en la investigación del fenómeno ovni. Sin embargo, existe un caso que se ha convertido en un clásico de la ufología mundial. Sucedió acá en Chile y el misterio que lo rodea se asemeja a una maniobra de encubrimiento. Una patrulla del Regimiento de Infantería Huamachuco, compuesta por los soldados conscriptos Julio Rosas, Germán Riquelme, Iván Robles, Pedro Rosales, Humberto Rojas y Raúl Salinas, bajo las órdenes del cabo segundo Armando Valdés Garrido, se encuentra acampando en la Pampa Yúscuma, a unos 3.000 metros sobre el nivel del mar. Los soldados Salinas y Rosales montan guardia a unos 10 metros de la fogata, cuando de pronto dos poderosas luces aparecen en el cielo estrellado y se detienen sobre los cerros cercanos. Rosales corre hacia su superior y lo llama para que vea la luz que está en el cerro. Valdés y sus hombres contemplan los objetos que se acercan y se alejan sucesivamente. Una de ellas desciende y se instala a unos 150 metros del grupo. La patrulla asume posición de combate. Hincados hombro contra hombro y presas del terror, acuerdan permanecer juntos, pase lo que pase. El cabo Valdés se adelanta y, encomendado a su profunda devoción cristiana, en nombre de Dios, conmina a la luz a que se vaya. Pocos instantes, desaparece de la vista de sus hombres. Durante 15 minutos, los conscriptos lo buscan por la pampa iluminada, bajo las misteriosas luces que otra vez se han elevado. De pronto, tan repentinamente como desapareció, el cabo Valdés otra vez está frente a ellos. Les grita desesperado y se desploma. Los soldados tratan de reanimarlo. Su cuerpo se convulsiona, abre desmesuradamente los ojos y delira. Ustedes nunca sabrán quiénes somos, ni de dónde venimos, pero les digo que pronto volveremos. Cuando despunta el sol, Valdés se ha recuperado, pero no recuerda nada de lo ocurrido desde que se acercó a la luz. Mira su reloj y comprueba que se detuvo a las 4:30 am. Y el calendario indica el 30 de abril de 1977, 5 días después del presente. Conocido el incidente, el periodista de Canal 13 Pablo Honorato viajó a Putre y entrevistó a los 8 protagonistas del extraño encuentro. Hablé con algunos oficiales de ellos y ellos me franquearon la posibilidad de poder conversar incluso con todos ellos. Estaban todos, cuando yo conversé con ellos, una entrevista bastante larga, estuve más de 40 minutos entrevistándolo. La noticia dio la vuelta al mundo. Un militar chileno fue secuestrado por ovnis y desapareció 15 minutos, en los cuales experimentó en su cuerpo el transcurso de 5 días. ¿Qué ocurrió en ese lapso? Cuando estaba a unos 500 metros del resto de la patrulla, el cabo dice que de pronto fue tragado por una luz y que ahí no recuerda y que solamente lo encontraron desmayado en el suelo sus compañeros de patrulla, y que lo que más le llamó la atención a todo, era que le había crecido él no tenía barba y le había crecido la barba, al igual que sus bigotes. Esto fue coincidente con todo lo que respondieron los demás miembros de la patrulla. Así que dicen que efectivamente para ellos el cabo Valdés se les desapareció como 15 minutos y después lo encontraron desmayado en el suelo. Ante la insistencia periodística, la comandancia en jefe del ejército emitió un escueto comunicado. Conforme a las consultas realizadas por vía oficial, se manifiesta que las versiones dadas a la prensa hasta este momento son en general coincidentes con los relatos de los integrantes de la patrulla. Nada se sabe sobre qué ocurrió con Armando Valdés desde entonces, salvo que fue trasladado al Hospital Militar de Santiago y, al parecerse su perfecta salud mental,
continuó en servicio activo dentro del ejército. Valdés me pareció una persona absolutamente normal. No se veía una persona mitómana. Incluso aún más lo que él señalaba coincidía plenamente con lo que informaban los otros conscriptos. Y por lo que yo supe por antecedentes de otros oficiales, jefes superiores de él, se trataba de un soldado apto, de buenos antecedentes y muy confiable dentro de la institución donde él trabajaba. Armando Valdés ya alcanzó el grado de suboficial y vive en Coyhaique. No ha vuelto a contar su historia desde que en 1993 concedió una entrevista mientras cumplía destinación en Temuco. En la ocasión, a lo ya conocido, agregó un anuncio. Ellos van a volver. Y cuando eso ocurra, hay que estar en paz con Dios. El que quiera creerme, que me crea. Y el que no, que se atenga a las consecuencias. El ejército todavía se niega a referirse al caso. Y de los restantes miembros de la patrulla, nada se sabe. Hablar de encubrimiento es una palabra un poco dura, sí, ¿eh? Pero a lo mejor pueden haber antecedentes que a lo mejor todavía son motivo de investigación, no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional, y de ahí que a lo mejor no han querido que el cabo Valdés entregue mayor antecedente o vuelva a recordar el hecho, a la espera de obtener a lo mejor un pronunciamiento más científico, ¿no es cierto? Pero la verdad que yo posteriormente tampoco, es decir, supe más del caso y incluso el cabo Valdés, me acuerdo un tiempo, después de unos 2 años, traté de conversar con él, precisamente porque estaban haciendo en el canal un programa y no fue posible, tampoco lo puedo ubicar. Soy poco crédulo, ¿no? Pero en el caso del cabo Valdés me impactó con la seriedad que él contó, como habló, coincidía con todo lo que señalaban los restantes miembros de la patrulla, y que por lo demás fuera autorizado para hablar, entonces, sobre todo él siendo un miembro del ejército, era un poco difícil porque no quedara en ridículo tampoco la institución como tal. Me acuerdo que apareció como una luz muy grande, y después aparece otra. Eran como 2 focos de auto en la niebla, ¿no? Que hacían como una especie de llave así. Y se quedaron como en el cielo. Nosotros pensamos al principio que era como un auto que podía andar en los cerros, pero después nos dimos cuenta que el cerro terminaba y que esto estaba arriba. Después pensamos que podía ser un helicóptero, ¿no? Porque estaba mucho rato estático. De pronto esto como que se empezó a mover, me acuerdo. Como que esta llave que era así, de pronto se puso así. ¿Captó usted imágenes de un ovni? ¿Quiere que lo investiguemos? Tráiganos su video o fotografía a Manquehue Sur 1201, Las Condes, Santiago. Armando Valdés nos invitó a subir en su camioneta y conversamos durante 1 hora. Porque su testimonio nos interesa. Llámenos al 751-14 y cuéntenos de su experiencia ovni. Han pasado ya 22 años desde que el entonces cabo Valdés vivió esta extraordinaria experiencia. Sin embargo, con el pasar del tiempo, en vez de tener nuevos antecedentes, el misterio ha crecido. Estás afirmando que estás haciendo un trabajo para investigar el caso de este. Hola, Daniel. ¿Cómo estás? Hola. Daniel, ¿cómo te fue con el caso Valdés? Mira, mal porque no pudimos obtener imágenes de él. Pero sí. ¿Conversaste con él? Sí, hablé con él, hablamos Sin 1 cámara. hora, sin cámara. ¿Qué pasa? Él no te permitió. En la actualidad, Armando Valdés Garrido está destinado al regimiento Las Bandurrias de Coyhaique. Encontrarlo en esta ciudad, para nuestra sorpresa, no fue difícil. Junto a su esposa Ana y sus 2 hijos, Angélica y Luciano, lleva una vida tranquila, pero marcada por la devoción religiosa. Al parecer, los extraños sucesos en los que estuvo involucrado el suboficial hace 22 años contribuyeron a profundizar su fe. Hoy, Armando Valdés tiene una activa participación en la Iglesia Evangélica de Coyhaique e incluso conduce todos los domingos un programa en Radio Genial, donde predica y aborda temas religiosos en forma sencilla. Cada domingo de la Unión Centro Bíblico, ubicada en Lío 380. El que les habla, Armando Valdés, junto a Felipe, un programa, una vivencia, un consejo, la palabra de Dios en especial. Llegan hasta esta aldería, la familia Valdés escuchan con devoción la elocuencia de su pastor, saben que se trata del que
que en 1977 pasó 15 minutos, o tal vez 5 días, desaparecido bajo la luz de un ovni. ¿No te permitió que tú le pongas la cámara al frente? Mira, nosotros tuvimos cuidado de hacerlo para no perder la oportunidad de acercarnos a él. Pusimos la cámara lejos y tenemos imágenes de él conversando. Es decir, estás conmigo en el respetando auto. la decisión de él de no salir en pantalla, ¿no? No, por cierto, él me pidió que no saliera a su casa, porque de alguna manera su principal preocupación hoy día es cuidar su intimidad. El encuentro con el suboficial se produjo de manera fortuita. Nos cruzamos en la calle, pero por alguna razón nos reconoció. ¿Pero pudiste conversar un poco de su caso, de lo que pasó, de su experiencia? Mira, Valdés, lo primero que me dijo apenas lo vi fue que para poder hablar con él necesitamos la autorización del ejército. Armando Valdés nos invitó a subir en su camioneta y conversamos durante 1 hora. Se negó a hablar sobre lo que él llama su problema. Dijo que para ello requeríamos una autorización especial de la comandancia en jefe del ejército. Bueno, Aníbal, ¿qué pasa con el ejército? El Departamento Comunicacional del Ejército no quiso formular declaraciones oficiales sobre este tema. Aseguró que no existe documentación, expediente u otros antecedentes sobre el caso Valdés en la institución y que la negativa para autorizar una entrevista se debe a la propia determinación del suboficial de no hablar. Al respecto, Valdés simplemente sonrió y aseveró que este tema se maneja con estricta reserva y al más alto nivel. Sin embargo, ¿cómo es que a un chileno le niegan el expediente del cabo Valdés, el ejército, siendo que le habrían entregado a un español como es Juan José Benítez este expediente? No lo sé, a mí... Valdés nos contó que desde hace años está abocado a escribir un libro sobre su experiencia y negó tajantemente las versiones que señalan que estaría embarcado en este proyecto en sociedad con JJ Benítez, si bien reconoció estar enterado de que el ejército le ha entregado información al escritor, tal como él mismo lo sostuvo en una entrevista hace poco tiempo. Hombre, la ayuda de los militares ha sido importante para conocer aspectos que no son conocidos, que solamente los conocen ellos. Y yo he tenido la suerte de que gentilmente los militares me lo han ofrecido. Nunca se ha publicado lo que yo tengo sobre Valdés, ni nadie lo sabe. El cabo para ese entonces, Valdés, hoy suboficial, estuvo acompañado de una patrulla. ¿Qué de los miembros de esa patrulla? ¿Se ha podido ubicar a estas personas? Sí, Jimena, tú estuviste trabajando en eso, ¿cómo te fue? Sí, o sea, realmente están inubicadas y ni siquiera el ejército los ha podido ubicar. Y la persona ubicable no quiere hablar. Otro de los protagonistas de esta historia es el retirado coronel Óscar Figueroa Márquez, quien fuera intendente de la Primera Región en 1977 y también se negó rotundamente a conversar con nosotros. Don Óscar Figueroa, por favor. Sabe que yo soy... Se habla de que también se habría elaborado un perfil psicológico acerca de la situación del cabo Valdés. ¿Qué sabes de esto? Bueno, es lo que te decía, o sea, él estuvo, cuando ocurrió este tema, lo trasladaron al hospital militar y lo estuvo trabajando un psiquiatra que... ¿Tú, Macarena, estás viendo eso? ¿Cómo le fue? Sí, justamente, yo conversé justamente con Raúl Molina, que es el psiquiatra de él. Él fue muy amable, o sea, una persona muy agradable, pero me dijo que él no quería darle más vueltas al asunto. Textual me dijo, a mí no me gusta hablar de este tema. A pesar de que las fuentes oficiales del ejército han manifestado que no existe nada anormal en torno al caso Valdés, subsisten cientos de interrogantes. ¿Por qué la comandancia en jefe del ejército se preocupa personalmente del caso? ¿Por qué todos los protagonistas se niegan a hablar? ¿Qué le impide a los miembros de la patrulla hacerlo, si son civiles? El silencio de Valdés ¿será una maniobra para elevar el interés por su libro? Y sobre todo, igual que al principio, ¿qué ocurrió en esos 15 minutos en que Valdés estuvo desaparecido? Es decir, que la incógnita en el caso Valdés persiste. Sí. Siguiendo el ejemplo de los países más avanzados y que no temen enfrentar seriamente el fenómeno OVNI, el Comité de Estudios de Fenómenos Aéreos Anómalos, CEFAA, organismo dependiente de la Dirección de Aeronáutica Civil, firmó recientemente un convenio con la Facultad de Tecnología de la Universidad de Santiago para estudiar avistamientos de objetos voladores no identificados. Mediante este acuerdo, la universidad prestará apoyo a CEFAA para el análisis de evidencias fílmicas y fotográficas que se registren en nuestro país,
Serán revisadas por el Grupo de Estudio e Investigación de Fenómenos OVNI de la Universidad de Santiago. La noticia fue recibida con beneplácito por la comunidad ufológica nacional, a la espera de que esta iniciativa sea un aporte real a la investigación del fenómeno y no una maniobra de encubrimiento más, como lo fue el proyecto Libro Azul y otras tantas que registra la historia. Esperamos que este programa haya contribuido a despertar su interés sobre este tema, un tema que aún mantiene dividida la forma de pensar de la humanidad. Como hemos podido observar, el ocultamiento de la información es tan solo la punta del iceberg de todo este gran y amplio espectro de información que existe alrededor del fenómeno OVNI. Los esperamos la próxima semana, en donde les presentaremos un nuevo programa. En OVNIs los visitantes tendremos los avistamientos. Soy Jaime Rodríguez, un abrazo.